Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. ¿Se escucha bien? Yo no me escucho bien. Hazme dar un poquito de monitor. Efra, lo voy a cambiar con el de mi hermano. Sí, ahí está mejor. Nos alegra mucho ver al hermano Lozano aquí después de varias semanas que se estuvo recuperando en casa, ¿verdad? Hace rato me estaban preguntando, ¿vas a predicar? Porque me ven vestido así. Le digo, sí, ¿en serio vas a predicar? Pues sí, no es pecado predicar sin corbata. Vamos a meditar en la palabra de Dios y para ello quiero plantear una pregunta. Y le pido que se tome algunos segundos para meditar en ella. ¿Cuál es su mayor motivo de orgullo? Si usted tuviera que presumir de una sola cosa, ¿cuál sería? Piénselo bien. ¿Qué es eso que a usted le produce orgullo, satisfacción y que se sentiría muy bien de que todo el mundo sepa eso acerca de usted? Para algunas personas su mayor motivo de orgullo es su cuerpo, porque han trabajado mucho para tener un excelente cuerpo, tanto en salud como en estética. Para otros su motivo de orgullo es su inteligencia y los logros que han obtenido con su inteligencia. Han estudiado, han acumulado muchos títulos, o a lo mejor les ha ido muy bien en el trabajo. Para otros el mayor motivo de su orgullo es su dinero. Han trabajado mucho tiempo y muchas horas y con mucha fuerza y con mucha inteligencia y han obtenido grandes ganancias. Y se sienten muy bien por eso. Yo les repito la pregunta, ¿cuál es su mayor motivo de orgullo? Y le quiero decir ahora lo siguiente, si a usted lo que más le enorgullece en la vida es lo que tiene, todas sus posesiones materiales, o su familia, o sus hijos, o su esposa, o su cuerpo, o sus logros, uno dice, no, mi cuerpo no, o cualquier otra cosa terrenal, usted está caminando en la dirección equivocada. Porque según la palabra de Dios, quien es nuestro creador, solo hay un solo motivo correcto para tener orgullo, para sentirnos orgullosos. Solo hay una sola cosa de la que deberíamos presumir. ¿Y cuál cree que es esta? Vamos a avanzar aquí con la presentación. La palabra de Dios dice lo siguiente en Jeremías. Dice la palabra de Dios en Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, no, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto si hubiere, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando aquí Jeremías usa la palabra alabar, se refiere justamente a sentirse orgulloso de algo, a gloriarse en algo, a presumir de algo. Entonces en este pasaje Dios nos dice a través de Jeremías,
A causa de la sabiduría, a causa del poder, a causa de la fuerza, a causa de las riquezas, no hay por qué sentirse orgulloso, no hay por qué gloriarse, no hay por qué alabarse. Solo por esta razón, por conocerme, por entenderme y conocerme. ¿Significará esto que no nos podemos sentir bien o que no nos debemos sentir bien por nuestro esfuerzo en el trabajo o por haber utilizado la inteligencia para pasar un examen? No, no quiere decir esto, pero como lo vamos a entender en esta mañana, ninguna de estas cosas o la satisfacción por ninguna de estos motivos debe estar por encima de la satisfacción del orgullo que nos debe producir el entender y conocer a Dios. En esta mañana y antes de iniciar en este mensaje, le diré lo siguiente: hay dos formas en las que usted puede escuchar esta palabra de Dios. Una es, a lo mejor como lo ha hecho muchas veces, nada más con sus oídos físicos. Y podrá entender la lógica de lo que le voy a explicar. Pero si usted quiere que marque la diferencia lo que va a escuchar y que eso beneficie a su vida, que eso transforme a su vida, entonces necesita algo más que escuchar con sus oídos físicos. Necesita escuchar con el corazón. Y eso significa ser humilde. No se trata de lo que yo le vaya a decir, se trata de lo que Dios le quiere decir en esta mañana. Y si usted tiene fe de que lo que va a escuchar a continuación es literalmente la palabra de Dios para usted, entonces esto puede marcar la diferencia. Por esa razón, le invito a que hagamos una oración. Y le digo, pida a Dios allá en su corazón, con toda humildad, que le dé la capacidad de entender cuál es su palabra para usted en esta mañana. Amado Dios, si no fuera por tu Espíritu Santo, este sería un tiempo perdido, porque no podemos tener contacto contigo, no podemos tener relación contigo, sino solo a través de tu Espíritu Santo. Creemos que tu Espíritu está aquí porque así lo prometió Jesucristo. Y creemos que habita en nuestro corazón. Te pedimos tu ayuda, te pedimos que tú nos asistas en este tiempo para poder entender cuál es tu perfecta voluntad. Que te escuchemos a ti, que no escuchemos al hombre. Y que esto, Señor, transforme nuestras vidas para toda la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al estar meditando este pasaje, me puse a investigar un poquito. ¿Quiénes podrían ser estos que tendrían razones para enorgullecerse por su sabiduría, su poder o su riqueza? Adelante, Michelle. ¿Alguien conoce siquiera a uno de estos? ¿O a dos? ¿Alguien conoce a dos? Levante la mano. ¿Alguien conoce de verdad a dos? Órale. Tienen un poco más de cultura que el promedio. Les cuento. En la esquina superior izquierda está un australiano que se llama Terence Tao. Si hubiera una persona en la tierra que se podría enorgullecer de su sabiduría, su inteligencia, es ese hombre. Para que me entienda, una persona promedio tiene de 90 a 100 en su coeficiente intelectual. Eso es lo normal. Albert Einstein tenía 160, un poco más del 50% del promedio. ¿Saben cuál es el coeficiente de esta persona? Y está viva. 230. O sea, usted y yo aquí, Albert Einstein aquí, este cuate por acá. Pero dice Dios, ni siquiera eso es motivo suficiente para enorgullecerse. Después de él tenemos, creo que es un personaje un poco más conocido, Vladimir Putin, presidente de Rusia, que está considerado, como la persona más poderosa del mundo. ¿Por qué razón? El poder, según la revista Forbes, se mide por la capacidad de influencia que tiene una persona. Sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos en potencial es más poderoso que Rusia. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos no tiene la influencia en su propia nación que tiene Vladimir Putin en su nación.
Pero aún así dice Dios, no te enorgullezcas en el poder que tienes. Debajo de él tenemos, yo creo que alguien que nadie conoce, yo no lo conocía la verdad, se llama Eddie Hall. Es el único ser humano que ha podido levantar 1 tonelada. Es la persona más fuerte del mundo y está vivo. De hecho, todos estos están vivos aún. Media tonelada, ¿se imagina eso? Un mexicano promedio pesa como 80 kilos. ¿A cuántos podría levantar este hombre? Como unos 6, 7 por ahí, ¿no? ¿Se imagina eso? Aún así Dios dice, no es para que te enorgullezcas, no es para que presumas de eso. Y uno más, ¿alguien conoce a ese personaje? Es el dueño de Amazon. Se llama Jeff Bezos. Su fortuna asciende a más de 100,000 millones de dólares. Para que tenga una idea de cuánto dinero es esto, usted tendría que llenar 50,000 trailers con billetes de $100. 50,000 trailers con billetes de $100 para poder transportar la fortuna de este hombre. Claro, si yo me comparo con cualquiera de ellos, soy un ignorante, soy un bueno para nada, soy un debilucho. Y podría pensar, no tengo ninguna razón para enorgullecerme, no tengo valor en mí mismo. Pero aún si tuviéramos la capacidad de cada uno de ellos, la máxima sabiduría, el máximo poder, la máxima fuerza y la máxima riqueza, dice Dios, comparado con entenderme y conocerme, eso no es absolutamente nada. Y todos decimos, amén, amén, amén. Pero vivimos el día a día buscando más dinero, más conocimiento, más poder, más belleza. ¿Cierto o no? ¿Ya nos dicen amén? Meditando acerca de esto, y en mi diálogo con Dios le decía, pero ¿cómo así? ¿Por qué es que entenderte a ti, conocerte a ti, es la única razón por la que yo me podría enorgullecer? Es lo único de lo que yo podría presumir en la vida. Y entonces me fui a investigar lo que significa precisamente entender a Dios y conocerlo. Y descubrí lo siguiente y se los quiero compartir. Entender a Dios es tener una idea clara. Ojo, no necesariamente una idea completa y perfecta, sino una idea clara de quién es Él y de cómo es Él a través del conocimiento y razonamiento de lo que Él ha hecho, es decir, su creación, y a través de lo que Él ha dicho, es decir, sus mandamientos, sus leyes, sus promesas, la declaración de su propósito, todo lo cual encontramos en su palabra. Estamos hablando de lo que es entender a Dios y quiero compartir con usted las siguientes citas. Yo le aconsejo lo siguiente, si quiere tómele una foto o apúntelo, porque yo voy a ir leyendo lo que dicen estas citas, no nos daría el tiempo de buscar cada una. Le comparto rápidamente. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué nos dice esto? Si prestamos atención al cielo, a las estrellas, al sol, a la luna, al movimiento del mar, a las relaciones que hay entre los seres vivos, nosotros podemos llegar a entender quién es Dios y cómo es Él. Observando la creación podemos conocer, por ejemplo, que Dios es ordenado, entre tantas otras cosas, que Dios es artista, que Dios es creativo, que Dios tiene sentido del humor también, analizando nada más sus obras. Romanos 1:18 al 25 nos dice que específicamente en el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, refiriéndose a Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie podrá ir delante de Dios a decir, es que yo nunca te conocí porque nunca te me apareciste. No, porque nos dice la palabra de Dios aquí en Romanos, a través de lo visible nosotros podemos conocer lo invisible de Dios. Y la prueba es que un sinfín de científicos buscando la verdad con objetividad
y con humildad, como lo veremos más adelante, han llegado a la conclusión es que no somos resultados de la casualidad. Hay una mente detrás de todo y esa es la mente de Dios. Entender a Dios, nos dice, es tener una idea clara de quién es Él y de cómo es Él a través de lo que Él ha dicho. Vemos en 2 de Pedro 1 del 16 al 21 que prestando atención a la palabra de Dios, nosotros podemos tener luz, es decir, nuestra mente puede ser iluminada, porque la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. De esta manera dice, amanece en nuestros corazones. Si usted presta atención a lo que dice la palabra de Dios, usted estará más cerca de entender quién es Él, cómo es Él, cuál es su carácter. Y una referencia más que es Juan 14, 6 y 9, nos señala que conociendo la vida de Cristo, que es un ser reconocido históricamente, nosotros también podemos conocer a Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, Jesús le respondió diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si usted quiere conocer a Dios, indague en la vida de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Mientras usted haga eso, usted se estará acercando al conocimiento de Dios. Entonces, a través de observar la creación, a través de prestar atención a lo que Dios ha dicho, es posible entender a Dios. Tener una idea clara, no perfecta, no absoluta, pero sí una idea clara de quién es Él, de cómo es Él. Sin embargo, esto no necesariamente es equivalente a conocer a Dios. Entender a Dios es una cuestión de aquí, del cerebro, del intelecto, como nos lo ilustra la siguiente imagen. A medida que usted esfuerza su mente, analizando, observando la vida, la creación, todo lo que existe, todo lo que se puede ver y lo que Dios ha dicho, de esa manera usted llega a tener una idea clara de quién es Dios y de cómo es Dios. Sin embargo, hasta ese punto, usted aún no conoce a Dios. Veamos entonces qué es conocer a Dios. Y conocer a Dios podríamos explicarlo de la siguiente manera: es tener una comunión íntima con Él, partiendo del respeto, y esta relación es evidente en la obediencia, pero es una obediencia que tiene su origen en el amor y en la gratitud a Dios. De nuevo, conocer a Dios no es entonces tener información acerca de Dios, es tener una relación con Él. Y esta relación parte de respetarle, de reconocerle, de valorarle, y es evidente en obedecer su voluntad por amor y por gratitud. Veamos algunas citas que nos demuestran lo siguiente. Por ejemplo, Salmos 25:14 nos dice, y este sí le voy a invitar a que lo busquen. Algunos están durmiendo, para que tengan algo que hacer. Busquen en sus Biblias Salmos 25:14. Me encanta lo que dice este pasaje. Muerda a su hermano si ve que se está durmiendo, pero con amor nada más. Salmos 25:14, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios así: la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esto no quiere decir que Dios se relaciona íntimamente con quienes le tienen miedo. No, aquí temor lo que significa es respeto. Respeto. Dios tiene comunión íntima
con los que le respetan. Por eso lo que decía anteriormente, el conocer a Dios es tener una relación íntima con Él a partir de respetarle. Luego en Jeremías 22:16 encontramos lo siguiente. Jeremías, hablando de parte de Dios al rey Salum, hijo de Josías, dice lo siguiente: Él juzgó, refiriéndose a Josías, Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. A partir de este pasaje podemos entender que conocer a Dios es actuar conforme a su carácter, es actuar conforme a su voluntad. Y Dios es de esta manera: mira al que tiene necesidad, mira al que está afligido, mira al que es menesteroso, y no nada más se queda de una forma pasiva lamentando la condición de aquel, sino que actúa. Quien actúa de esta manera demuestra que conoce a Dios. En Tito 1:16 encontramos lo siguiente, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Una evidencia bíblica más de que tener una relación con Dios es evidente a través de los hechos, a través de los actos, a través de la conducta, a través de las obras. Proverbios 3:32 dice que Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos, con los rectos, con los que hacen lo que es correcto. Y una referencia que me parece igual maravillosa es la que está en Primera de Juan 2, del verso 4 al verso 6. Este sí le pido que lo busque. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, 5 y 6. La palabra de Dios dice en esos versículos lo siguiente: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y luego nos dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, o digamos que está con él, se relaciona con él, dice debe andar como él anduvo. Entonces tenemos que ponernos una túnica y unas sandalias para andar como Jesús anduvo. Amén. No. Creo que todas las veces que hago preguntas capciosas es la primera vez que nadie se confunde. Efectivamente no se refiere a eso. Andar en la traducción, a partir de su etimología, significa un estilo de vida. Un estilo de vida. Entonces lo que nos está diciendo aquí Primera de Juan es que quien dice que tiene una comunión con Dios debe tener el mismo estilo de vida de Jesucristo. ¿Y por qué se caracterizaba el estilo de vida de Jesucristo? Por estar afanado con el trabajo, por estar afanado por las riquezas, por tener todo el conocimiento del mundo. No, sino por hacer la voluntad del Padre, y esto por amor. Por amor. Entonces, concluimos lo siguiente: entender a Dios es tener una idea clara de su propósito, de quién es Él, de cómo es Él. Pero conocer a Dios es tener una relación con Él, es respetarle, y es entonces obedecerle a causa de ese respeto y del amor. Entonces, entendiendo el significado de estas dos palabras, lo que es entender a Dios y conocer a Dios, es evidente que una persona que pone en primer lugar o que
presume más de su riqueza, conocimiento, fuerza, inteligencia, está en un camino equivocado, como le dije al principio. Porque todas estas cosas no las creamos nosotros, vienen de Dios. Vienen de Dios. Dios es el creador del poder, Dios es el creador de la riqueza, Dios es el creador de la inteligencia, Dios es el creador de todo. La cuestión es esta, que aunque lo sabemos y decimos amén, no ocurre lo que dice allí, no nos rendimos a esa verdad, nos quedamos en el entender a Dios. Hermano, ¿tú entiendes que Dios es tu creador? ¿Tú entiendes qué significa que Él es el Señor? ¿Tú entiendes que el hecho de que Dios es el Señor, es tu creador, determina por lógica que Él manda y tú obedeces? ¿Tú entiendes de que el hecho de que Él es el Señor significa que nosotros le debemos a Él respeto, obediencia? Y no es Él el que tiene que complacer nuestros deseos y caprichos. ¿Comprendes el hecho de que si tú tienes un creador, tú no puedes decir, entonces yo voy a hacer con mi vida lo que quiera, porque tú te debes a alguien? Yo sé que lo entiendes, pero la gran pregunta es, ¿te has humillado, te has rendido a esa verdad de tal forma que la llevas a la práctica? Porque solo la práctica de esa verdad permite esa conexión, la relación con Dios. De otra manera, tú puedes ser un experto en teología, pero estar completamente separado de Dios. La relación con el Creador del universo, es lógicamente superior a la relación que tú puedas establecer con su creación. Es obvio. ¿Quién es más alto? ¿Quién es más grande? ¿Dios o la creación? Obviamente Dios. Pero entonces, apegarnos más a lo que Él nos ha dado para administrar, la inteligencia, la fuerza, la riqueza, etcétera, es absurdo e incluso es ofensivo para Dios. Intentemos explicar esto con un ejemplo. Suponte que te encuentras a una persona en la calle, completamente en la desgracia, sucio, hambriento, abandonado por completo. Y tú lo tomas, lo limpias, lo bañas, le das casa, le das alimento, le pagas estudios, le acompañas en todo ese proceso. Y el día de su graduación, da su discurso y dice: señoras y señores, soy el mejor. Estoy muy feliz en este día porque he sido el mejor promedio de la clase, porque soy el mejor de toda mi generación. Creo que todos deberían imitarme, porque sin duda soy el mejor de todos, el más inteligente, el más hábil, el más capaz. Y tú estás sentado allí. ¿Qué pensamientos pasarían por tu cabeza? A lo mejor dirías: ok, sí, vas muy bien. Y estoy esperando este momento en el que siquiera vas a decir: y gracias a mi padrino, ¿no? Y de repente dice: pues eso es todo, muchas gracias, adórenme, alábenme. Si quieren entrevistas, los atiendo los sábados. Tú vas a decir: no te ayudé para que hoy vinieras aquí a extenderte en elogios para mí, pero creo que hubiera sido bueno que lo hicieras. Nosotros hacemos exactamente lo mismo con Dios. Éramos nada y recibimos de Él todo. Y aún antes de conocerle, relacionarnos con Él, disfrutamos de vida, de salud, de tantas oportunidades. Y lejos de ser lógicos y decir: ¿quién me dio la vida? ¿Quién decidió que yo tuviera la posibilidad de usar mis manos? Porque hay mucha gente que no puede. ¿Quién decidió que yo pudiera utilizar mi vista? Porque hay mucha gente que no la tiene.
Y en consecuencia de esto, ser agradecido con el que te lo dio. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hicimos? Enorgullecernos de cosas que ni siquiera nosotros creamos. Y sentirnos lo máximo por nuestros títulos, por nuestras posesiones, por nuestros logros, por nuestra apariencia, por nuestro apellido, por nuestra raza. ¿Alguna vez cometiste el gran error de menospreciar a alguien porque a tu parecer su raza es inferior a la tuya? Dijiste, es mallita. Y puede parecer chistoso, pero ¿qué hay en nuestro corazón cuando nos expresamos así? Ese chaparrito, gordito, morenito. Casi le ponemos igual a ignorante, tonto o lo que sea. Eso es pésimo. Eso es pésimo. ¿Te has sentido alguna vez superior a alguien porque tiene menos que tú? Se subió al camión, al mismo camión que tú, pero quizás su ropa no estaba en las mismas condiciones que la tuya. Y tú dijiste, Señor, que no se siente, que no se siente, que no se siente junto a mí, por favor. ¿Alguna vez te pasó eso? Sintiéndote superior. ¿Alguna vez, por alguna cuestión material, te has sentido orgulloso? ¿Por el auto que lograste comprar? ¿Por ese título que lograste poner en tu pared? Dios te dice, todo eso no vale la pena. Porque es ridículo, porque es absurdo apegarnos a las cosas que nosotros no creamos y por hacer eso darle la espalda a quien creó todas las cosas. Tener una relación personal e íntima con Dios, quien nos da todas las cosas, es el único motivo de orgullo para el hombre. Porque entre otras cosas, todo lo terrenal, todo eso que vimos al principio, es pasajero. Cuando llegues a la muerte, ¿de qué te va a servir tu dinero? Cuando llegues a la muerte, cuando tengas una amenaza de muerte, ¿a qué vas a recurrir? ¿A tu sabiduría? ¿A tu popularidad? ¿A tu fuerza? ¿Sabes cuál es la evidencia de que la única razón por la cual sentirnos orgullosos es conocer a Dios? Cuando la gente está ante la muerte, se olvida de todo lo material. Tal vez al principio sí dicen, pues voy a pagar todo por una operación, o voy a pagar todo por un medicamento, o tratan de resolver sus problemas con su sagacidad mental. Pero después que todo falla, ¿qué hace hasta el más aferrado ateo? Buscar a aquel a quien tuvo que recurrir desde el principio, a Dios. Ni el dinero, ni la riqueza, ni el poder, ni la inteligencia nos van a librar de la muerte. Y nada de eso nos puede garantizar que después de la muerte vamos a tener vida. Sin embargo, Dios y la relación con Dios sí nos garantiza que a pesar de la muerte tendremos vida. La palabra de Dios dice en Juan 17:3 que la vida eterna es esta, palabras de Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y tú puedes ser pobre, y tú puedes, no voy a decir ser ignorante, pero tú puedes, no ser la persona más inteligente, tener el coeficiente intelectual más alto. Y tú puedes ser débil, puedes tener algún defecto físico, pero aún así tener motivo para sentirte orgulloso. Para, vamos a decirlo así, en el sano sentido de la palabra, presumir.
Y este motivo es tener una relación con Dios. Ahora, si esto es tan obvio, si es tan lógico, que la relación con Dios va por encima de todo lo demás, ¿por qué en nuestro estilo de vida esto no se refleja? Dios nos dice, volviendo a lo que dice Jeremías, no te enorgullezcas de la riqueza, de la valentía que se refiere a poder, no te enorgullezcas de tu inteligencia, de tu sabiduría. Sabes, hay solo un motivo para que tú te sientas orgulloso, que me puedas entender y conocer. ¿Por qué, si tenemos la capacidad de razonar estas palabras y de entenderlas, por qué nuestro estilo de vida no se manifiesta que la relación con Dios es nuestro mayor motivo de orgullo? El dicho popular dice que cuando el río suena es porque agua lleva. Y si no suena, hagamos otro, o complementemos el dicho, ¿no? Y si el río no suena, ¿qué pasa? Es porque está sordo. No, si el río no suena, es porque no tiene agua. Cuando una vida, un estilo de vida no manifiesta que Dios, la relación con Dios es lo más importante, una persona que no se goza en eso, muy probablemente ni siquiera conoce a Dios, no tiene una relación con Él. O si ha conocido a Dios, ha descuidado esa relación de tal manera que hoy por hoy o en ese momento son otras cosas las que le llenan de orgullo, son otras cosas las que le complacen. Hermanos casados, después de ese día en el que su ahora esposa les dijo, sí, me quiero casar contigo, ¿cómo se sintieron? ¿Qué le dijeron a su esposa? ¿Cómo fue esa primera cita? ¿Se sentía orgulloso de tenerla a ella a su lado o no? O le dijo, no, mejor no salgas de la casa, no quiero que nadie te vea, no quiero que nadie sepa que eres mi prometida. O andaba de la mano con ella, así, y con el anillo de compromiso acá, así como que, hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo se sintió? Cuando algo le enorgullece, usted no lo oculta. Entonces, ¿por qué en nuestros estilos de vida la relación con Dios no se manifiesta en esa misma manera? ¿Sabe? Eso es algo preocupante, porque lo que Dios nos dice es que todos vamos a comparecer delante de Él. Todos vamos a llegar a estar delante de su presencia. Y en ese momento, toda persona conocerá su destino eterno. Uno será estar eternamente separado de Dios o estar eternamente conectado con Dios. Y no solo eso. Hoy en día, si usted ha conocido a Dios, si usted tiene esa comunión con Dios, esa comunión está limitada, pero entonces la comunión no estará limitada. Le conoceremos cara a cara. Pero ¿sabe qué va a marcar la diferencia para uno u otro camino? Para uno u otro destino. Que Dios le conozca o que Dios le desconozca. Y hay mucha gente que cree conocer a Dios y que imagina que cuando esté delante de Dios todo va a estar bien. Pero el mismo Jesús dijo que van a ser muchos los que se van a llevar la triste y desagradable sorpresa de ser desconocidos por Dios.
y entonces su destino va a ser de perdición eterna. Uno puede entender a Dios, pero si uno no es humilde, uno nunca llega a conocer a Dios. Y si uno no llega a conocer a Dios, el destino es fatal. Les decía hace un rato, uno puede ser un erudito en teología, puede venir y hablar muy bonito acerca de Dios y aún así no tener relación con Dios. Uno puede ser maestro de la escuela dominical y aún así no conocer a Dios. Uno puede hacer muchas cosas que hace la gente buena o la gente cristiana y aún así no conocer a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 21. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos? ¿Y no en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Y por lo tanto les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es una demostración de que nosotros, como le vengo diciendo, podemos hacer cosas buenas, cosas que dice la Biblia que hagamos, y aún así no conocer a Dios. Podemos venir al templo frecuentemente, podemos ser puntuales al venir al templo, podemos ser parte de un ministerio de la iglesia, podemos tener mucho conocimiento bíblico. Como dijo Jesús, podemos incluso echar fuera demonios, profetizar en su nombre. En Corintios encontramos, podemos hablar lenguas celestiales. Incluso podríamos entregar nuestro cuerpo como un sacrificio por otros y aún así no conocer a Dios. Porque esta obediencia de la que venimos hablando no es el medio para relacionarnos con Dios, sino que toda esta serie de buenas acciones que Dios nos manda a realizar son más bien el resultado de tener relación con Dios. Si usted está pensando que orando, que leyendo su Biblia, que asistiendo a la iglesia, es como usted va a desarrollar una relación con Dios, pero usted está creyendo, más bien, usted está confiando en esas obras, usted no se está conectando en realidad con Dios. Por eso hay mucha gente que dice: es que yo sí oro, es que yo sí ayuno, es que yo sí leo la Biblia, pero no pasa nada. El problema es que están actuando de una manera religiosa y por eso su vida no es transformada. Para que las buenas acciones, para que la voluntad de Dios la llevemos a la práctica y esto nos transforme, decía hace un rato, tenemos que partir de la humildad. ¿Y qué es esto? Usted puede leer en la Biblia que Dios es el Señor. Y usted puede decir, Jesús es mi Señor, porque entiendo que Él es Dios y que yo debo obedecer su voluntad. Pero declarar eso no le va a cambiar. ¿Qué es lo que necesita hacer usted? ¿Qué es lo que necesito hacer yo cada día de mi vida? Humillarme ante esa verdad. Llevar a la práctica esa verdad. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Como Dios quiera,
cuando Dios quiera, donde Dios quiera. Y cuando uno entiende, Él es el Señor, y lo lleva a la práctica, respetando el lugar que Dios tiene, Dios es el que produce en nosotros, porque así le dice su palabra, fe, esperanza y amor a Él. ¿Qué es lo que nos hace? Nos hace obedecerle. De otra manera, lo que empezamos a hacer es cumplir con una serie de reglas, cumplir con los 10 mandamientos, pero sin amor a Dios. Y sabe que eso es bien frustrante. Esa es religiosidad, eso es vacío, eso no es relación con Dios. El hermano Lozano, fundador de la iglesia, fue mi maestro de clase de bautizo. ¿Se acuerda de eso, hermano? Diga la verdad. Hace mucho. Yo tomé esas clases de bautizo a los 9 años. Habíamos como unas 12, 13 personas. Y claro, como hijo de pastor, que creces haciendo tu estudio bíblico casi a la fuerza, porque si no, no ves caricaturas. Como creces como hijo de pastor haciendo cosas buenas, porque si no te vas a ir al infierno y eso te da miedo. Pues bueno, algo se te pega, ¿no? Y yo asistí a la clase de bautizo y sabía las respuestas. Entendía a mi nivel a Dios, pero no tenía una relación con Él, porque no me había humillado a la verdad de que Él es mi creador. No había permitido que Él gobierne mi vida. Y cuando me bauticé, me acuerdo que me aprendí así un speech, un discursito. ¿Y por qué te bautizas? Porque es un paso de obediencia. Y luego me sentí arrepentido. Y lamento, aunque bueno, ya pasó, ya que no hubo alguien alrededor de mí que me conociera más de cerca y me guiara en ese proceso. No, ¿saben qué estaba pasando? Lo mismo que pasa hoy. Mis papás y otras personas decían, wow, qué maravilloso, 9 años, ya se va a bautizar. No, pues va para pastor. Se iban por lo exterior. No prestaban atención a mi carácter. Solo estaban viendo los hechos, las obras. Y hoy, lastimosamente, muchos papás creen que sus hijos conocen a Dios porque hacen cosas de cristianos. Pero como me pasó a mí, le ha pasado y le pasará a otros. El tiempo avanza y enfrentas el mundo y allí sale todo a la luz. No conoces a Dios, porque luego te vas a embarrar en el pecado. Porque al final haces tu voluntad. Porque al final tienes los pasajes bíblicos aquí, pero no los practicas. No los vives. Y vas a la escuela y dices, ¿y tú de qué religión eres? Soy cristiano evangélico. Y hasta allí. Lo dices con la boca, pero no vives como un cristiano. Estoy hablando de mí hace unos años. Esa es la realidad. Y lo preocupante es que si nos estamos engañando por vivir con las obras nada más, nos vamos a llevar una terrible decepción cuando estemos delante de Dios. ¿Qué ocurrió en mi vida? ¿Cómo conocí a Dios? Quiero compartir con ustedes brevemente 2 testimonios y con eso terminar. Lo he compartido antes, tal vez para algunos será la primera ocasión que lo escuchen. Ya servía en jóvenes. Me acuerdo que estaba el hermano Daniel Lozano de presidente. Yo tenía 12 años y de nuevo, ¡ay, qué padre! Ya había pasado por la junta de la iglesia. 15 años tenía, vicepresidente de jóvenes. Ya me había tocado dar temas y todas esas cosas que aparentaban que yo conocía a Dios,
que yo tenía una comunión con Dios. Pero no era así. Y había otro Zabdi, un monstruo allí escondido, que vivía totalmente lejos de Dios. Y fue Dios el que en su amor me llevó a conocerle. ¿Cómo? Lo he dicho en otras oportunidades. Estando delante de un grupo de jóvenes en un campamento, a mí no me quedó de otra que quitarme la máscara, que desnudarme y confesar lo que yo era en verdad. Y la palabra de Dios dice esto: el que encubre su pecado no prosperará. Le adelanto la chamba. Lo que significa ese pasaje es que mientras usted está viviendo en pecado oculto, usted está bajo maldición. ¿Ya lo entendió? ¿Y por qué sigue en pecado? Lo que dice ese pasaje es que si usted es transparente, es íntegro y confiesa su pecado, entonces, a pesar de cualquier consecuencia que eso le traiga, como me pasó a mí, caer de la gracia de muchos, que tu prestigio quede por los suelos y que quedes como un hipócrita, y bien merecido lo tendrás. A pesar de todo eso, vas a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento de lo que habla la Biblia, pero que solo está allí como un concepto y que no has tenido la experiencia. Ese día yo me sentí totalmente en la lona reconociendo lo que yo había hecho, pero entonces conocí que Dios es paz. Entonces conocí que Dios es amor. En ese tiempo yo hablé hasta cierto punto de lo que había sido mi vida, pero había todavía en mí el sentimiento de que necesitaba ser libre de cosas, de recuerdos, etcétera. Y yo le pedí a Dios que me mostrara su perdón, que me mostrara su amor. Y fue hablando con una persona que yo abrí por completo mi corazón. Confesé todo lo que había sido, todo lo que yo había hecho. Y a través de esa persona Dios me mostró su amor, su compasión, su misericordia. Esas experiencias marcaron tanto mi vida que en lo posterior, cuando tenía conflictos con alguien que me ofendiera o lo que sea, para mí, no voy a decir que fue fácil, pero sí fue posible perdonar, sí fue posible amar aún a quien me criticara, porque yo ya conocía a Dios, ya había conocido su misericordia en mí, su perdón para mi vida, esa gracia de la que cantamos hace un rato. Dios ya no era un concepto que yo podía explicar, Dios ahora era una experiencia en mí que yo podía compartir. Eso marcó por completo la diferencia en mi vida. Y lo que yo anhelo de todo corazón es que Dios en tu vida deje de ser información, lecciones bíblicas, textos que te has memorizado. Que la vida cristiana deje de ser un rollo que te sabes echar con las personas que conoces y se convierta en una experiencia. ¿Cómo vas a lograr eso? Tienes que prestar atención a lo que Dios ha hecho y a lo que Dios dice, porque el primer paso para conocer a Dios es entender a Dios. Y prestando atención a Él, su palabra dice que la fe viene por Él, oír la palabra de Dios. Y en ese momento en que venga el entendimiento y la certeza sobre todo a tu corazón y tú puedas decir, yo sé que este es el camino, yo sé que esta es la verdad, por respeto a Dios y a su palabra, tú pongas por obra lo que Él te manda. Y entonces le vas a conocer. En el mundo físico, nosotros necesitamos ver para creer. Pero en el mundo espiritual, nosotros necesitamos creer para poder ver. Ahí donde estás, yo te invito a que, así como estás, así sentado, así sentada, tú medites. Si lo quieres hacer con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, como tú te sientas mejor. Pero piensa en esto. Hazte esta pregunta.
hacia ti mismo, hacia ti misma: ¿conozco a Dios? La pregunta no es si tú crees que Él existe o si no existe, porque creer que existe, mira, hasta el diablo sabe que Dios es verdad. La Biblia dice que hasta los demonios creen. La pregunta no es si crees que Dios existe o no, la pregunta es: ¿le conoces? En otras palabras, ¿respetas a Dios? ¿Tienes una relación con Él en la que le respetas y en consecuencia le obedeces? ¿O tu relación con Él es venir cada domingo de una manera religiosa? ¿O tu relación con Él es cumplir con una serie de requisitos para que la gente piense que estás bien o para acallar tu conciencia? Tu relación con Dios te ha guiado a hacer cambios en tu agenda. Te ha llevado a que sea Él quien decida, quien mande en tu vida, en el aspecto físico, en tus emociones, en tus relaciones. ¿Es Dios un concepto para ti? ¿O es Dios una persona? Si tú le conoces, tú sabes perfectamente que Dios es real, que Dios está vivo y que está en ti. Si tú le conoces, sabes que puedes platicar con Él, puedes dialogar, sabes que Él te escucha, sabes que Él te contesta. Y tú le puedes dar gracias porque aunque en el aspecto terrenal, humano, físico, material, no te vaya de lo mejor, esa comunión con Dios te va a conducir a una eternidad de paz, a una eternidad en amor con Él. Si tú tienes esa comunión con Dios, tú tienes hoy tranquilidad, porque sabes que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna enfermedad, ni nada te puede separar de Él. Todo está seguro. Por eso hemos cantado: Él es suficiente. Pero te aseguro que si tú no conoces a Dios, si tú solo le has entendido, solo has escuchado de Él, pero no le conoces, tú experimentas un vacío en tu corazón. Algo le falta a tu vida. Tu dinero no te ha sido suficiente. Tu cuerpo, tu belleza no te es suficiente. Siempre te estás comparando con uno o con otro. Tus logros no han sido suficientes. Los buscaste por años y cuando al fin los obtuviste, sí hubo una felicidad, pero fue pasajera. Si ese es tu caso, si esa es tu situación, mi invitación es: pasa del entender al conocer a Dios, humillándote a Él, reconociéndole y respetándole como el Señor de tu vida. Tal vez tú le has conocido, pero le has abandonado. Si esa es tu situación, estás a tiempo de corregir el rumbo. Mientras más le busques, mientras más te humilles, mientras más te sometas a su voluntad, más te vas a enamorar de Él, más te vas a apasionar. Los afanes van a quedar atrás, cualquier preocupación va a quedar atrás. Vas a conocer lo que es la vida eterna, vas a conocer en verdad qué es la felicidad. Y entonces dirás, a lo mejor como dijo Job: Dios, de oídas te había oído, había escuchado de ti, pero ahora te veo, ahora te conozco. Cuando eso suceda, vas a enorgullecerte de eso. Cuando eso suceda, no te vas a avergonzar de hablar de Cristo. Cuando eso suceda, la gente que te conozca sabrá
que Dios habita en ti. Terminemos orando. ¿Quieres hazlo en tu lugar? ¿Quieres hazlo en el altar? Pero terminemos orando, pidiéndole a Dios: Dios, yo quiero conocerte. Te he conocido, pero quiero conocerte más. O diciéndole: Dios, creo que no te he conocido. Hay mucha información en mi mente, en mi cerebro, pero no he experimentado cambio. Sigo siendo el mismo. A lo mejor he corregido algunas cosas que hacía malas y ahora hago algunas cosas buenas, pero mi carácter es el mismo. Soy iracundo, no quiero perdonar, tengo una boca sucia, soy criticón, soy egoísta, soy egocéntrico, soy vanidoso, codicio. Te domina la avaricia. Solo los que conocen a Dios conocen la vida y heredarán la vida eterna. Tal vez te sea difícil reconocer que no le has conocido, o que le has conocido pero te has quedado en un nivel muy superficial. Dios quiere tener una comunión íntima contigo. Si tú te humillas, si tú le respetas, todo va a cambiar, te lo aseguro. Dios, no queremos ser de esos muchos que cuando estén delante de ti sean separados de tu presencia. No queremos escuchar de tu boca decir: no te conozco, Sabdi, no te conozco, no tengo una relación contigo, nunca me respetaste, no me obedecías, decías que me amabas, pero la relación que estableciste conmigo fue solo venir a pedir y pedir y pedir y pedir, y nunca me entregaste tu corazón. Te hiciste vano en tus pensamientos, habiendo entendido que soy tu Dios, tu Creador, tu Señor. No me reconociste como tal, no me honraste, no me respetaste. Así que ¿sabes qué? Tú y yo no nos conocemos, no hay una relación, así que no puedes estar conmigo. Dios, lo que queremos escuchar de ti es que nos has conocido. Lo que queremos escuchar de tu boca es: entra a mi gozo, entra a mi casa. Te he estado esperando, porque en la tierra me reconociste como Señor delante de los hombres, porque en la tierra no le diste más valor a lo que yo he creado, sino a mí, porque en la tierra no te hiciste vano apegándote más a la riqueza, al poder, a lo material, sino que me buscaste a mí. Me diste tu corazón, me diste tu voluntad, me diste tu mente. Depositaste en mí tus emociones, tus afectos, tu fuerza, tu vigor. Queremos ser de esos, Dios. Qué duro es humillarnos. Incluso aquí, Dios, es fácil pararnos o venir al altar, pero qué difícil es humillarnos en el día a día, permitiendo que tú mandes, que tú gobiernes. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer con tal de lograrlo?
De otra manera te lo pregunto, ¿quieres conocer que Dios es verdad, real? ¿Quieres una relación con Él? ¿Estás dispuesto? ¿Aceptas el hecho de que en esa relación Él manda y tú obedeces? Y no tú mandas y Él te obedece. ¿Estás dispuesto a confiar que sus planes son mejores que los tuyos? ¿Estás dispuesto a dejar de hacer todo aquello que a Él no le agrada? Ojalá tengas un corazón sencillo, dócil en esta mañana, que quiera en verdad conocer a Dios, que quiera en verdad relacionarse con Él. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por este día que tú has creado. En este día, Señor, que podemos descansar de muchas labores para dedicarnos a ti. Gracias porque nos has ministrado a través de la música, de los cantos. Gracias por el tiempo que tuvimos más temprano en el discipulado. Y gracias a Dios porque, aunque nos duele muchas veces lo que nos dices, al mismo tiempo Dios nos pacifica, nos conforta, que tú nos muestres la dirección correcta. Señor, yo te suplico que tú bendigas a cada persona que está en este lugar. Pero Dios, no te pido que le llenes de dinero, le llenes de trabajo, le llenes de salud. La bendición que te pido, Señor, en esta mañana, para todos los que estamos aquí, es que nos des el privilegio de entenderte y de conocerte. Que nos des la bendición de tener fe, de creer en tu palabra. Nos des la fortaleza para obedecerla, para así descubrir, Señor, tu gran poder, ese gran amor del que tanto hemos escuchado, pero poco testificamos porque poco conocemos. Esa gracia, ese favor tan enorme, Señor, del que mucho cantamos, pero poco testificamos porque poco lo conocemos. Señor, que tu palabra prospere, que no se quede en nuestra mente y se olvide, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos se acerque a ti, nos haga tener una comunión personal, directa, profunda, íntima contigo. Que aquel que ya te conoce, te conozca más, y que aquel que no te conoce pueda llegar a saber que esto es la verdad, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.